Al Señor, abran sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 10. En Efesios, el capítulo 2, el versículo 10, ya lo hemos leído al comenzar este tiempo en la casa del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor los bendiga, tomen asiento, amados hermanos. Gozosas al cumplir su propósito. Gozosas al cumplir su propósito es la palabra que vamos a meditar en esta tarde. Hay una canción que dice, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y es que la marca distintiva de un cristiano debiera ser el gozo. La marca distintiva de un cristiano debiera ser el gozo. Pero a veces confundimos el gozo del Señor con la alegría. Hoy en día se venden libros para saber cómo alcanzar la felicidad. Los pasos que debemos seguir para ser felices. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? Retrocede esta de acá. Entonces, la alegría muchas veces consiste en alcanzar metas. Si tú logras tus metas, vas a ser feliz. Entonces, de repente el jovencito en la escuela, terminando la escuela, se propone como meta ir a la universidad. Y llega a la universidad y ya logró esa meta, pero realmente es feliz. Y se propone terminar la carrera y terminó la carrera y realmente se llena de felicidad. Y es que tras una meta viene otra preocupación, tras otra meta viene otra preocupación y las preocupaciones no cesan. Los jóvenes, las señoritas que quieren casarse y dicen, ay, cómo anhelo yo casarme, deseo casarme y se casan. Pero luego viene otra serie de preocupaciones. Entonces, realmente muchas veces nosotros confundimos el gozo con la alegría, con la emoción pasajera de obtener algo y satisfacer un anhelo, satisfacer un deseo. Hoy en día la tendencia dice, ya hay que vivir momentos, debemos tener momentos de satisfacción. Entonces, junta toda tu plata y así no tengas plata, viaja, porque viajar te trae experiencias, te trae recuerdos. Y uno puede viajar y todo lo demás. No sé cuántos de ustedes han podido viajar. Yo por trabajo ya estoy cansada de viajar, porque regreso y totalmente cansada, ¿no? Pero uno mira, a algunos les he enseñado el mapa del Perú que yo tengo y casi he visitado todo el país. Pero eso me trae gozo, eso me trae satisfacción. Y es que muchas veces, nuevamente insisto, confundimos el gozo con esa alegría pasajera. ¿Qué pasa cuando lo logras? ¿Se mantiene ese gozo? ¿Qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si no logras las metas? ¿Qué pasa si, en mi caso, no logro casarme? ¿Eso me hace una persona infeliz? ¿Qué pasa si no logras tus estudios superiores? ¿Eres una infeliz? ¿Qué pasa si te divorciaste? ¿Eres una infeliz? ¿Qué pasa si no logras el trabajo que siempre has querido, el negocio que siempre has querido? ¿Eres una persona infeliz? Y es que según los patrones del mundo, según los estándares del mundo, puede ser y te dicen fracasado y te dicen fracasada. Y es que esas son mentiras que Satanás mete a este mundo para generarnos aflicción, para generarnos tristeza, para generarnos ansiedad, para generarnos estrés y una serie de sentimientos que lo único que hacen es trastocar nuestras vidas, trastornar nuestras vidas. Por eso la pregunta es, ¿vives con metas o vives con un propósito? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Avánzalo, por favor, hacia adelante. Uno más y uno más. ¿Vives con metas o vives con propósito? ¿Te levantas cada mañana pensando en las metas que debes alcanzar?
o te levantas pensando en el propósito para el cual tú has venido a este mundo. Y nunca me voy a cansar de siempre hablar a la iglesia de que nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene un sentido. Nosotros no hemos nacido por accidente. Ninguno de los que está acá o en cualquier parte del mundo puede decir, yo soy un descuido de mi padre o de mi madre. No es así, porque los hijos no vienen al mundo por voluntad de padre o de madre. Los hijos vienen al mundo porque son herencia de Jehová. Él da a los hijos. Tú has nacido porque al Señor le ha placido que nazcas. Tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito. El problema está en que tu vida no encuentra satisfacción porque no estás viviendo conforme al propósito para el cual Dios te trajo a este mundo. Te has dejado arrastrar. Te has dejado arrastrar por toda la cantidad de información que el mundo te da sobre cómo vivir una vida plena, sobre cómo vivir una vida feliz, pero no estás viviendo con propósito. Cuando nosotros hablamos de la palabra propósito, vamos a hablar que propósito es la intención original para lo que algo es creado. Propósito es la intención original para lo que algo es creado, la razón por la que existe. Acá tenemos una botellita de sal. ¿Cuál es el propósito de la sal? ¿Y qué pasa cuando la sal pierde su sazón? ¿Sirve para algo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ser desollada, ser lanzada, perdido su propósito. Y lastimosamente mucha gente vive el día a día sin propósito. Vive por metas. Su meta, alcanzar el negocio. Su meta, llegar a fin de mes, que el dinero me alcance acá, que tengo que llegar acá, que mi esposo se está peleando, que tengo que estudiar aquí. Metas y metas y metas y metas que alcanzar. Pero ¿cuál es tu propósito? Cuando nosotros vivimos conforme a un propósito, el propósito le da razón a nuestra vida, le da sentido y eso trae satisfacción a nuestra vida. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué Dios te dio la vida? ¿Por qué Dios te permitió nacer? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y justamente en Isaías capítulo 43, versículo 7, nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Qué dice el pasaje? ¿Para qué nos hizo Dios? Y esta verdad no lo puede entender quien no tiene a Dios en su vida. Porque esta verdad solo la entienden aquellos que conocen a Dios. Y no solamente la entienden, se someten a esto. La palabra dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Todo lo que tú hagas, lo tienes que hacer para glorificar a Dios. Tus emociones tienen que quedar debajo de la voluntad de Dios. Tú no puedes tomar decisiones en tu vida. Tú no puedes decidir lo que vas a hacer por emociones o por ideas. Todo lo que tú hagas tiene que servir para glorificar a Dios. Así que si tú, joven, eres soltero y piensas casarte, gloria a Dios por ello, pero tu matrimonio glorificará al Señor. Si tú, joven, quieres estudiar, amén por ello, con tu carrera glorificarás al Señor. Tu madre que estás criando hijos, amén por ello, pero eres una madre que cría siervos para el Señor. El propósito de nuestras vidas es glorificar al Señor.
Entonces, no es que nosotros como cristianos no estudiemos, no pensemos en casarnos, no pensemos en trabajar, no. El problema está en que si tú buscas esto de la forma natural, esto va a generar ansiedad en tu vida. Esto va a generar estrés en tu vida. Esto va a generar depresión, te vas a perturbar. Pero si tú primero buscas agradar con todo esto al Rey de Gloria, Él te va a sostener para alcanzar esto y mucho más. Pero primero tenemos que entender que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor. Aquí hay una excelente imagen que me gustó. Darle gloria al Señor es reflejar a Dios en nuestras vidas. Que cuando la gente te mire, no te mire a ti, sino vea la gloria de Dios en ti. Que cuando la gente te mire como madre, te mire como padre, no diga qué buena madre, qué buen padre, sino yo quisiera ser como ese hijo de Dios. Que cuando te mire como un hijo, un estudiante, un novio, una novia, como lo que tú quieras, la gente mire a Dios en tu vida. Y ahí viene uno de los grandes problemas, que muchas veces la gente no mira al Señor en nosotros. No mira al Señor en nosotros porque siempre estamos siendo llevados por vientos, por costumbres, por la cultura y no necesariamente por la palabra de Dios. Vive tu vida con propósito. Tu vida tiene un sentido. La palabra dice que tu vida debe glorificar a Dios. La pregunta es, ¿estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Tu vida honra a Dios? La gente te mira y dice, ¿a dónde vas tú porque eres diferente? Creo que tú eres cristiano, ¿no? La gente te mira y ve algo raro en ti, diferente al mundo, o te ve igualito que los demás. Si la gente te ve igual que los demás, algo está pasando en ti. La gente tiene que ver algo diferente en tu vida, pero no tiene que ver al amargado, no tiene que ver al solitario, al nadie se junte conmigo porque todos son unos pecadores. De eso no se trata, eso no es, así no es. La gente tiene que ver a Jesucristo en ti. ¿Y qué hizo Jesucristo por la humanidad? Se dio a sí mismo. Él en todo demostró el amor a Dios, el amor al prójimo, que son los grandes mandamientos. Y realmente cuando nosotros podemos glorificar a Dios en nuestras vidas, eso sí va a generar un perfecto gozo. Eso sí va a generar una perfecta estabilidad en nuestras vidas. Porque sabemos que lo que estamos haciendo no es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ayer en la mañana estábamos con unas hermanas en nuestras clases de discipulado y hablábamos justamente acerca de cómo la palabra de Dios nos dice que debemos evangelizar, pero nos dice que debemos llevar esta palabra en obras de fe con un arduo trabajo y que nuestra esperanza no se debe agotar, que debe ser constante, debe ser continua. Y decíamos que esto, la única manera de lograrlo es vaciándonos a nosotros mismos. Hace un momento decíamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no son mis deseos. Ya no es mi manera de ver la vida. Cristo vive en mí. ¿Puedes decir eso, amado hermano? Cristo vive en mí. Pero si decimos que Cristo vive en mí, tienes que mirar el mundo como Cristo lo ha mirado. Tienes que mirar las cosas como Dios la mira. Pero tú no vas a entender cómo mirar como mira el Señor si es que tú no lo conoces a través de su palabra.
Tú necesitas conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere en tu vida. Estábamos en una de estas lecciones y veíamos un vídeo de un predicador muy conocido en Latinoamérica que hablaba de que aquellos que siempre le preguntan a la Biblia lo que deben hacer, dice él, que están adorando a la Biblia. Hoy se habla de bibliolatría. Y yo los ponía en ese conflicto en la clase. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Que si tú vas y siempre estás buscando de Dios en la Biblia, te conviertes en un bibliólatra. Entonces, muchas personas escuchan porque dicen, wow, es el gran predicador y dice esto, así debe ser. Tú no vas a poder vivir una vida con propósito si no conoces la palabra de Dios. Por eso, vamos a la siguiente imagen, solo darle un avance. Muchas veces nosotros que vivimos a la manera de Dios, nosotros que buscamos hacer la voluntad de Dios, a veces nos encontramos en situaciones como estas. En situaciones donde hay aflicción, en situaciones donde hay dolor, en situaciones donde hay dificultad. Y el que no conoce la palabra del Señor dice, ¿y dónde está Dios? ¿Existes o no existes, Dios? El que no conoce la palabra de Dios reniega en su corazón, llena de amargura en su corazón, empieza a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Por ejemplo, ¿qué dice aquí Santiago 1, 2 al 4? Y este pasaje me gusta porque lo cantamos y lo cantamos con mucho gozo. Mi lamento cambiaste por danza, dice la canción. Pero cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en la dificultad, se nos fue el gozo. Cuando estamos en la necesidad, cuando las cosas no nos salen como queremos, nos amargamos, nos enojamos con Dios, nos enojamos contra la gente y así no glorificamos a Dios. ¿Pero por qué? Porque no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Gozo, satisfacción. Gozo no es alegría, gozo es satisfacción. Gozo es contemplación de que lo que estamos viviendo tiene un sentido, tiene un propósito, que el llanto, el dolor, la aflicción, la necesidad son pasajeros, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Ese es nuestro gozo. Nuestro gozo no es que todo nos salga bien. Nuestro gozo, dice la palabra, que cuando te halles en diversas pruebas, sabes tú que la prueba de tu fe produce. ¿Por qué el Señor te está permitiendo pasar por esta prueba? Primero, ¿qué quiere producir en ti? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas, ¿qué cosa? Perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Y muchas veces entendemos, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos más allá de lo que nosotros pensamos. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere que la gente te vea a ti y diga, yo quiero ser como esa persona. Pero tienes que ser perfeccionado para glorificar al Señor. Cuando el Señor mira que andas medio extraño, te va a hacer pasar por el fuego de la prueba. Porque ahí te va a refinar. Pero algunos no soportan la prueba y desisten. Desisten, enojan su corazón, se amargan y pierden el gozo, pierden la satisfacción, pierden la mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra,
La palabra nos dice muy claro cuál es el propósito de la dificultad, del sufrimiento. Y el Señor nos dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, alégrate, satisfácete en el Señor, llénate del Señor, contempla al Señor, que Él sea tu aceite, que Él sea tu ungüento, que Él sea tu abrazo, que Él sea el que te consuela, agárrate de Dios. Pero muchas veces no entendemos y nuestras emociones nos traicionan y nos alejamos del Señor. En Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué dice en la segunda parte? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra del Señor dice en Salmos 91 que si habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Que cuando tú te encuentres pasando por diversas pruebas, ¿a dónde tienes que ir? ¿A quién tienes que buscar? ¿Dónde te tienes que esconder? En la presencia del Señor. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y es que el gozo se hace realidad cuando mantenemos nuestra comunión con Dios. Pero si tú no tienes contacto con Dios, si pierdes tu comunión con Dios, viene la prueba y desertas, abandonas. Esto no es para mí, Señor. Esto ya no lo puedo lograr, Señor. ¿Por qué? Porque tus fuerzas se debilitan, porque empiezas hasta a dudar. ¿Por qué? Porque tienes que cobijarte en los brazos del Señor, que es su presencia. ¿Cómo mantenemos la comunión con el Señor? Cuando nosotros oramos y estudiamos su palabra. No solo la leemos. Hay algunos que dicen, yo leo la Biblia en un año. Dicen que se leen 3 a 4 capítulos diarios, pero se los leen como si fuera el periódico. Ya acabé. Y ya. Eso no es así. No está mal leer toda la Biblia, pero nosotros tenemos que meditar en ella para que lo que ahí esté se haga una realidad en nuestras vidas. Y esto se debe empatar con la oración. Si usted no ora, no va a disfrutar de la presencia del Señor. ¿Cuántos necesitan el abrazo del Señor? El Señor sabe abrazar, el Señor sabe consolar, el Señor sabe derramar gracia, sabe derramar calma, pero eso lo haces cuando estás de rodillas en su presencia, cuando estás buscando de Él en oración. Ahí el Señor te cubre, ahí el Señor te protege, ahí el Señor opera aún en tu cabeza. Cuando tú dices, no entiendo, no sé qué hacer, el Señor abre tu mente y te ayuda a comprender cuando vivimos en la plenitud de nuestro Señor, en su presencia. El gozo es la satisfacción que podemos tener de que Dios está a nuestro lado. Pero si tú desconoces la palabra o conociendo, tú la vives ligeramente, no vas a poder tener esta convicción. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo. El gozo no es una emoción, no es una alegría pasajera. El gozo viene de Dios. El gozo viene de Dios, de habitar en su presencia. Dice, el Dios de la esperanza los llene de gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién produce en nosotros gozo? El Espíritu Santo. Y justamente Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto, me gustó esta imagen, miren, es un solo fruto que contiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando tú estás en diversas pruebas, ¿cuál de estos frutos necesitas?
¿En cuál de estos eres probado? Hoy día estamos hablando del gozo, pero de repente el amor en ti no ha sido perfeccionado. Te amas más a ti y te enojas rápidamente con los que no hacen tu voluntad. De repente tu paciencia no ha sido perfeccionada. De repente tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza. El Señor la va a perfeccionar a través de las pruebas. Te va a perfeccionar. Pero es cuando tú estás en esas situaciones y aún antes, métete en el gozo del Señor. Cuando tú quieres aprobar un examen, para aprobar un examen, ¿cuándo debes estudiar? ¿Un día antes? ¿Cuándo debes estudiar para aprobar un examen? Un ratito, profe. Ya, ahora sí tome la prueba. Y yo recuerdo que todavía los chicos en mi época de estudiante decían, apúrese, profesor, que se me olvida. Estudiamos para el momento. Y hay cristianos que estudian para el momento. Se emocionan con la palabra. Pero como dijo también el apóstol, son como aquellos que se miran en un espejo, se contemplan. La Biblia es nuestro espejo. Ay, sí, tiene razón. Luego van, se olvidan y siguen con su vida como si nada. Así no debemos ser. Por eso no solo debes leer la palabra, debes estudiarla y apoderarte, quedarte, memorizar, repetir, guardar esos textos en tu cabeza. ¿Cuántos se memorizan textos? Yo siempre digo, tengo una memoria bendecida, Señor, porque rápido me olvido de las cosas. Entonces, pero siempre trato de quedarme con palabras importantes y gracias a Dios con la tecnología, porque yo digo, ta, 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 pum, 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 este era, pero ahí está. Pero hay quienes cuando están pasando por dificultad se olvidan de la palabra. ¿Por qué se olvidan? Porque no la han memorizado. Yo siempre les digo a los chicos, oren al Señor porque el Señor da entendimiento, el Señor nos ayuda. Si tú no sabes qué hacer, ora. La palabra de Dios dice que Él te dará mayor entendimiento para saber lo que tienes que hacer. Y algunos dicen, entonces en el examen me voy a poner, Señor, dame entendimiento. Pero si no has estudiado nada, ¿qué entendimiento te va a dar? Antes te va a dar una jalada de oreja. Y hay quienes queremos pasar aprobados la prueba, pero no queremos escuchar la voz de Dios en su palabra. Miren, vamos a ver ejemplos, dale un clic nada más, de cómo muchas veces cuando no nos centramos en oír a Dios, tomamos malas decisiones y sobre todo cuando son decisiones llevadas por nuestras emociones. El primer ejemplo es ya bastante conocido, no lo vamos a leer, son muchos capítulos, de Abraham y Sara. ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham? Que su descendencia sería como la arena del mar y las estrellas del cielo, incontables. ¿Cuántos hijos tenían a la edad de 90 años? 0 hijos. 0 hijos. Pero Dios, tú me has dado la promesa. ¿Y qué hizo Sara? Buscó alcanzar el propósito para el cual fueron llamados a su manera. ¿Cuál fue la manera de Sara? Decirle a su sierva egipcia Agar, acuéstate con mi esposo para que en ti yo tenga un hijo. Que el hijo que nazca de ti sea mi hijo. ¿Fue una buena decisión? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué? Algunos me dicen, Magali, ¿por qué no te has casado? Porque un día Dios me dijo con claridad, no te vas a casar. Y en ese momento mi corazón se hizo así. Pero con el tiempo he entendido que cuando haces lo que Dios te dice, así te duela, siempre es lo mejor. Y no te estoy diciendo que no te cases, porque esto no es para todos. Yo siempre digo, pero no entiendo por qué hay personas solteras que viven tan amargados en su vida.
Y es que mi soltería tiene un propósito. Y yo decidí creerle al Señor. Me costó, fui un poco terca y me dolió. Pero yo decidí creerle al Señor. Y dije, así será. Y cuando me vienen por ahí algunos, ay, Magali, que no sé cuánto, Señor. Y el Señor da gozo, produce gozo y tranquilidad en mí. Si tú has orado por algo, un anhelo en tu corazón, que el Señor te dijo no, gózate, disfruta, porque el Señor sabe por qué lo hace. A Sara le dio una promesa, pero Sara decidió hacerlo a su manera. Fue impaciente. Metió las 4. Y esa es una consecuencia que hasta el día de hoy se vive cumpliendo. Ustedes han oído las noticias, cómo Israel está peleando con palestinos de Hamas, terroristas. Ahí están peleando Isaac e Ismael. Ismael, el hijo de Agar, Isaac, el hijo de Sara. Por una decisión, por un apuro. Si Dios te dio la vida, Dios te está encaminando, no corras, no te apures. Pero Señor, ya soy vieja, decía Sara, que voy a tener hijos. Pero si Dios dio la promesa, tú espera. Porque hace un momento decíamos, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, yo no tengo temor, le cantábamos al Señor. Pero ¿por qué te apresuras y haces las cosas a tu manera? Eso trae sufrimiento, eso trae dolor. Haz las cosas a la manera de Dios. Hay otro ejemplo, el de Raquel, la amada esposa de Jacob. Ella veía que Lea estaba teniendo hijos. ¿Y Raquel podía tener hijos? Le puso a una de sus concubinas, pero no fue suficiente para Raquel. Dice, Jacob, dame hijos o me muero, le dijo así. Y Jacob le dice, ¿seré yo Dios para hacer esas cosas? Dios le dio a su José, pero en su segundo Benjamín murió en el parto. Dios sabía por qué no le estaba dando los hijos todavía. Pero ella terca, decidida, que yo lo quiero así, terminó muriendo al dar a luz a su segundo hijo. ¿Dios es malo? Tenemos a María y a Marta. Yo siempre he dicho, y esa también es mi lucha. Yo suelo ser, siguiente por favor, como Marta, que siempre me gusta estar ocupada. Pero muchas veces en ese estar ocupados confundimos el servir al Señor con tener comunión con Dios. Y a veces pensamos que el estar metidos en 1000 cosas en la iglesia, eso ya nos garantiza la comunión con Dios. No nos equivoquemos. Dios quiere un tiempo especial solo de nosotros con Él. Un tiempo para hablar a nuestra mente, para hablar a nuestro corazón, para hablarnos específicamente. Necesitamos tener esos tiempos. Pero Marta decía, ay Señor, mira tanto María ahí sentadita escuchándote mientras yo estoy haciendo 1000 cosas. No valoraba la presencia del rey que estaba sentado junto a ella, porque estaba tan afanada en sus múltiples tareas que no podía percibir el valor de la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos están en esa situación de Marta? Vienen a la iglesia, ya están, ¿a qué hora termina? Uy, pero ya se pasaron, no, mucho tiempo. No disfrutas la presencia de Dios porque no estás teniendo comunión con Dios. Cuando le alabas al Señor, estás juzgando al que canta en vez de comprometerte tú a cantarle a tu Señor. Aprendamos a disfrutar la presencia del Señor para que no tomemos decisiones malas. Miren, ve, ¿quién sí lo hizo a la manera de Dios? Vamos a la siguiente, la reina Esther. Aquí vamos a mirar, Esther se me ha ido, es el capítulo 4, si es que no me equivoco, 15 dice. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ¿qué deberían hacer?
ayunad por mí. ¿Por qué pidió Esther que ayunen por ella? Esther se convirtió en la reina de Babilonia. ¿Ya? Es como decir que se convirtió en la primera dama de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos todavía pesa un poquito, ¿ya? Se convirtió en la primera dama de los Estados Unidos. ¿Y de dónde era Esther? De un pueblito muy sojuzgado que era Israel. Ella llegó a convertirse en la primera dama, pero ese gobierno, a través de este malvado Naamán, lo que quería hacer es destruir al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Esther estaba en una posición cómoda. Ella iba a ser librada porque nadie sabía que ella era judía. Pero su primo Mardoqueo le dijo, quizás para esta hora ha llegado este tiempo. Y ella entendió que su vida tenía un propósito, que el Señor la había llevado a convertirse en la reina de Babilonia para ser un instrumento de Dios. Ella, como dijo Pablo, no valoro mi propia vida. Pablo dijo así, yo sigo adelante, yo no valoro ni siquiera las cosas que he hecho, todo lo dejo atrás con tal de alcanzar aquello para lo que fui llamado. Y Esther dijo, así lo haré, pero oren por mí. Ella no dijo, el rey me ama porque soy hermosa. No te preocupes, Mardoqueo. Yo voy a entrar y le voy a decir al rey que no destruya a los judíos. Así no actuó Esther. Ella, como una mujer que teme al Señor, entró a la presencia de Dios. 3 días de ayuno. Y no solamente oró ella, la mandó a orar a todas sus sirvientas. Y sus sirvientas no eran cristianas, en esa época no creían en Dios. Las mandó también a ayunar. Y dijo, todo el pueblo, niños y grandes, todos pónganse a ayunar. Entró en la presencia del Señor. Cuando estemos atribulados, cuando sintamos que el gozo no va con nosotros, que ya no sentimos esa presencia de Dios, es una pena. Muchos dicen, no siento la presencia de Dios. Es que no se trata de sentir, se trata de creer. ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Estará o no estará con nosotros? Entonces, ¿por qué dices, no siento la presencia del Señor? ¿Estás negando su palabra? A no ser que tu vida esté en pecado. Eso es otra cosa. Pero si tú eres una persona que ama a Dios, que teme a Dios, no vengas con no siento porque el Señor está allí. Entra en la presencia del Señor. Búscale en oración. Y eso es lo que hizo Esther. ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Su pueblo se salvó? Ella cumplió con su propósito. Ella cumplió con su propósito. Pero muchas veces nuestras emociones nos traicionan. Nuestras ideas, nuestro sentir nos traiciona. Eso es lo que toma el primer lugar. Ay, estoy pasando por pruebas, pobre de mí, miserable de mí. Esa es la voluntad de Dios. Ay, seguro que Dios no existe. Ya no creo en Dios, porque si Dios existiera esto no pasaría. Esa no es la voluntad de Dios. Recuerda que tu vida tiene un propósito. Y Efesios dice, el capítulo 2, que tú fuiste, desde el capítulo 1 y 2, tú fuiste creado con un propósito y que Dios te llamó, te escogió aún antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dudas? El Señor te llamó, te escogió, te predestinó antes de la fundación del mundo. Tú no naciste porque tus padres lo quisieron. Naciste porque Dios dijo, tienes que venir a este mundo para ser la mamá de, el papá de, el profesor, el abogado, el presidente, el congresista, el hijo de. Tu vida tiene un propósito, pero si andas afanado, si andas todo ansioso, si andas todo cargado, si andas todo confundido, si andas deprimido, es porque no estás viviendo la vida a la manera de Dios.
La estás viviendo conforme a tus ideas, la estás viviendo conforme a tus metas, pero no entendiendo que tu vida debe glorificar a Dios. Ese es el llamado que nos hace el Señor en esta tarde. Miren lo que dice Salmo 138:8. Una verdad tan hermosa. Nuestro Dios es perfecto, porque Él sabe que somos imperfectos. Sabe que dudamos, sabe que tememos, sabe que nos angustiamos, sabe que nos estresamos, sabe que queremos hacer las cosas a lo loco y luego venimos corriendo y decimos, Señor, perdóname, mira cómo estoy. Y este salmo dice, y lo dijo pues el salmista, al que el Señor le amaba y le decía, yo lo miro a este rey, pero no lo miro como lo mira todo el mundo. El mundo mira a su parecer, de repente es todo físicamente, externamente, no tiene grandes méritos, pero yo miro su corazón. Por eso David amaba al Señor, porque el corazón de David estaba pegado al de Dios. Él podía sentir a Dios y conversar con Él, pero David no era perfecto. David le fallaba al Señor. Y él sabía que se equivocaba. Y él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque no se trata de lo que tú seas o lo que tú hagas, sino de lo que tú dejes que Dios haga en ti. De eso se trata. No se trata de que tú seas muy hábil o menos hábil, mejor persona, más fuerte, más alto, más bajo. No se trata de eso. No se trata de que tú de repente has tenido más o menos estudios. No se trata de eso. Se trata de cómo te dejas usar por Dios para que cumpla su propósito en tu vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y esta última parte es algo que siempre debemos orar. Señor, no desampares la obra de tus manos. Tú sabes, Señor, mi corazón. Tú conoces mi vida. Tú sabes con qué intención hago las cosas. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.